Glenn Miller era la cultura estadounidense de aquellos tiempos, una liberación física para sus oyentes, el prólogo imprevisible de los movimientos de Elvis o el flequillo de los Beatles. En el 38 comenzó la locura de Glenn Miller. Duró poco, escaso tiempo, hasta 1942, cuando sus canciones ya eran un tarareo universal. Se cortaron cientos de grabaciones debido a una larga huelga primero y después a la guerra. Si algo le faltaba a Glenn Miller era convertirse en héroe nacional más allá de sus éxitos, y lo logró. Se alistó como voluntario y creó su propia orquesta militar, la Glenn Miller Army Air Force Band. Desapareció en un accidente camino a París y hasta se manejó una versión sórdida de que lo habían apuñalado en un cabaret. Ajá. Pero parece que hace poco se encontró su avión. No, el que se encontró fue otro. No, el de Glenn Miller no se ha encontrado. En el Canal de la Mancha desapareció Sí, su avión. ahí se encontró. Sí. Sí, nada Pero más. es que ahí fueron varios, entre ellos Joseph Kennedy. Él y algún otra personalidad de la industria desapareció ahí. La Gran Depresión trajo al swing sus orquestas como superación enloquecida del jazz, donde Glenn Miller sobresalió, yendo de la locura a la serenidad. Miller aprendió a tocar el trombón en la orquesta del colegio. En la universidad se hizo profesional y se unió a la banda del baterista Ben Pollack, de la que también formaban parte Benny Goodman y su clarinete. La música del swing tenía mucho que ver con la música de las fiestas judías. El uso del clarinete era sobre todo eso. Y sobre todo Benny Goodman sí tiene muchas canciones que son abiertamente del folclore judío. Y claro, pues se mezcló con el jazz, que había introducido a gran orquesta uno que se llamaba Whiteman, un gordo. No me acuerdo. Paul Whiteman, que se decía creador del jazz, claro, es un absurdo, ¿no? Pero lo era del jazz orquestado. Glenn Miller colocó 69 de sus temas entre los 10 primeros puestos de las listas de éxitos en tan solo 4 años, el doble que Elvis Presley y más del doble que los Beatles. Fue un fenómeno para la época que duró tan breve. Es increíble que siga perdurando. Es más, se sigue presentando la banda. Sí. Se tocaba en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban prohibidos los discos, ¿te acuerdas? Los servicios alemanes de música para el ejército los tocaban incesantemente. Pues es que era música internacional. La música, dicen que amansa hasta las fieras, Agustín. Sí, es lo que dicen, y realmente la música de Glenn Miller, abrimos con la famosísima De Buen Humor, sin duda. A todos los que escuchaban este swing, este jazz melódico, rítmico, les invitaba a estar tranquilos. Y no olvidemos que fue una música que se creó no exprofeso para la Segunda Guerra Mundial, pero sí para ayudar a los norteamericanos de la depresión,
que por un lado estaba la música de jazz o de Glenn Miller, y por otro lado, por ejemplo, hay una novela de John Steinbeck que se llama Las uvas de la ira, que es terrible. La sociedad norteamericana en ese momento se movía entre esos dos polos. Los migrantes, los propios norteamericanos que iban a California a tratar de encontrar un mejor futuro, y por otra parte, toda la sociedad de jóvenes norteamericanos y sobre todo no tan jóvenes que disfrutaban de las grandes músicas de jazz. Sí, a mí me tocó ver todavía aquí en el Metropolitan a la banda de los solistas de Glenn Miller. Era impresionante escucharlos en México muchos años después, y me imagino lo que significaba para los norteamericanos que estaban en Europa escuchar a estas grandes bandas. Eran un placer sin duda alguna. Agustín recomienda un libro, yo recomiendo una película, Dora, Las viudas del jazz. Efectivamente, Las viudas del jazz, que resume este momento tan exitoso de las grandes bandas, como cultura popular, como historia. No había película de la Segunda Guerra Mundial en donde no se viera un café o un bar con los militares bailando swing. Y desde luego de fondo esta música que hoy día puede ser de gran ambiente en muchas fiestas, para aquellos que todavía recuerdan esto. Hay arreglos, hay nuevas interpretaciones de esta música, pero ya mucho más actuales, diría, con instrumentos nuevos, con música electrónica, y suena sensacional. Vale la pena porque es darles a los jóvenes algo que en su momento y en su estilo original no tuvieron, pero que hoy pueden disfrutar, y te dicen, esa me gusta, esa es antes de tu abuela o de la época de tu abuela. No, no es cierto. Y sí, eso es lo que conserva precisamente la cultura musical a nivel mundial. Y desde luego la película Las uvas de la ira, yo la vi y sí la asocio como una película dramática, dolorosísima, y en contraparte está Las viudas del jazz, que sí tiene su mensaje, pero que la música puede diluir mucho de ese drama que representa una guerra mundial. Y hubo un pequeño renacimiento de la fama de la música de Glenn Miller cuando se estrena la cinta Música y Lágrimas con James Stewart, que hace la vida de Glenn Miller allá por 1956, con June Allison, de su esposa. Es muy vieja esa, pero no es el otro, Música y Lágrimas, ¿no es Cole Porter? No, es Glenn Miller. Ya me hiciste dudar. No, Cole Porter, hay dos de Cole Porter, una que él alcanza a ver en el cine, y otra posterior. Sí, la segunda es Lovely. Sí. No, pero la primera es Música y Lágrimas, según yo. Sí. Ahorita, alguien que nos saque de la duda, y mientras recordamos. No, es que no hay duda, hombre. ¿Qué canciones? No hay duda. Ah, bueno, Mario está seguro. Sí, hombre. Yo no.